Voy a darles hoy pasos hacia la libertad. Hay muchos que no son libres y necesitan libertad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Entonces, antes de pasar a los pasos de la libertad, quiero darles algunas cosas que nos atan, algunas puertas que nosotros le hemos abierto al enemigo y que por eso estamos atados. Mira, Satanás no puede tocar a un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? A no ser de que este cristiano se meta en su territorio. Voy a volver a repetirlo. Satanás no puede tocar a un cristiano. Y decimos, a no ser de que este cristiano se meta en el territorio del diablo. Yo recuerdo, yo ya les conté esta historia cuando estaba en el colegio. Íbamos con unos compañeros al colegio todos los días y en nuestro paso hacia el colegio había una casa o una casalote que no tenían para comprar cámaras de vigilancia. Entonces se compraron un perro que tiene una cara de malo. Y entonces nosotros pasamos, el perro estaba amarrado y ese perro dejaba una huella hasta donde podía llegar. Ya sabíamos hasta dónde llegaba porque tenía desgastado el piso, porque la cadena solo le permitía una circunferencia. ¿Se han visto ustedes que tienen amarrados esos perros en las fincas y el perro tiene hasta un punto de llegar y tiene marcada la circunferencia donde camina y donde anda? Pues así éramos nosotros en el colegio y nosotros tentábamos al perro y sabíamos hasta dónde llegaba y se venía ese perro y tan sacudía esa cadena y llegaba hasta ahí llegaba y nosotros nos hacíamos eso ahí porque sabíamos que ese perro de ahí no pasaba. Y así es Satanás con nosotros. Satanás tiene un límite porque como tú eres un hijo de Dios, desde ahí no puede hacernos daño, no puede tocarnos. Es que el problema no es eso. El problema es que muchos cristianos hacen esto y empiezan a meterse en el territorio de Satanás y ahí es donde le dan lugar al diablo y el diablo ahí sí los puede morder. Pastor, a un cristiano la brujería lo puede afectar. Si usted está de esta raya para acá, no. Pero si usted se mete al territorio del enemigo, sí. Hay muchos cristianos que perdieron el sueño, tienen visitaciones de espíritus aún en la noche. Ven sombras, ven cosas. Tienes que analizar en qué punto tú le diste lugar al diablo, en qué momento te metiste a su territorio. Y hoy voy a hablar, antes de dar los pasos a esa libertad, sobre algunas cosas que nosotros como cristianos podemos estar dando lugar al enemigo. Porque si tú abres la puerta de tu casa, cualquier cosa puede entrar. ¿Sí o no? Desde mosquitos, ratones, murciélagos. Pero si tú tienes la puerta cerrada, nada puede entrar. Ay, pastor, el enemigo me está haciendo la vida imposible. La pregunta es, ¿qué puerta le abriste? La Biblia dice, no deis lugar al diablo. El diablo no te toca hasta que tú no le des permiso. Entonces quiero hablarte el día de hoy primero sobre 11 puertas abiertas a los demonios y luego quiero darte los pasos para la libertad. ¿Listos? Y yo sé que durante este tiempo usted va a estar diciendo, y no, hermano, yo sí con razón. Claro, ahí fue donde le abrí la puerta a Satanás. Muy bien, primera puerta al diablo, primera puerta al enemigo, primer lugar por donde Satanás entra. Escríbalo: maldiciones generacionales. ¿Qué son maldiciones generacionales? ¿No has visto que la abuelita murió de cáncer? La mamá murió de cáncer. Y si tú no cortas eso, ¿tú sigues? Hay cosas que tal vez nosotros, yo di una predicación sobre esto al principio de esta serie. Hay cosas que tal vez nosotros no fuimos las que los abrimos, sino tal vez fueron los abuelos o tal vez fueron los padres que abrieron cosas a nuestra vida. Eso es cuando demonios atraviesan el linaje, porque hay demonios que heredamos. Por ejemplo, la pobreza en muchas ocasiones es una maldición generacional. Alguien hizo algo por allá de los abuelos, hicieron algunos ritos, se metieron por allá a hacer algún tipo de brujería, una cosa de ocultismo, que ahorita hablaré sobre eso, y estamos pagando las consecuencias de eso. Nosotros tenemos que romper eso en el nombre de Jesús. Puede ser que la pobreza venga por eso. Ay, el gobierno y las malas, no le eches la culpa al gobierno. Posiblemente haya herencias generacionales de enfermedad, demonios que se han traspasado familia tras familia. Usted no ha visto familias que se repite el mismo patrón: el abuelo alcohólico, el hijo alcohólico, y usted dele también a la chivecha. ¿No has visto tal vez familias que el abuelo tenía hijos regados por toda la vereda?
El papá también tenía hijos regados por todo el barrio y usted ya tiene 4 novias al mismo tiempo. Y parece normal. Hay familias que dicen, eso es normal, así era mi papá, así era mi... Mire que ahí hay un demonio, que hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Que un abuelo o un papá que se metió en el territorio del enemigo y le abrió lugar al diablo. Y eso ha traído mucho dolor a las mujeres, mucho dolor a sus hijos, mucho dolor a su familia. Entonces por ese lado se pueden meter. Otra forma donde los demonios entran, donde el enemigo tiene cabida en nuestras casas, y es si fuiste un embarazo no deseado. ¿Usted alguna vez le preguntó a su papá y a su mamá, ¿ustedes me planearon? ¿Cuál planear? Si le íbamos a poner accidente en lugar de Carlos. ¿Tú alguna vez les preguntaba a tus papás, ¿ustedes me planificaron? ¿Ustedes me deseaban? Y hay muchos hijos que no fueron planificados. Hay muchos hijos que no fue un plan de humanos, pero déjame decirte algo, fuiste un plan de Dios. Así no haya sido el plan de tus papás, tú fuiste el plan de Dios. Ese cuento de que los papás hacen hijos, eso no es cierto. El que hace hijos es Dios, que usa a los papás, es otra cosa. Pero nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que desde antemano fueron planificadas. Entonces eso puede traer maldición. El embarazo, hay mamás que está su bebé en el estómago y le dice, te voy a abortar, lo voy a abortar, hasta hacen el intento de abortarlo y no lo logran. ¿Cómo nace ese chino? Traumado desde antes de nacer, porque eso se le abrió un lugar a Satanás. Y posiblemente necesites libertad de un espíritu de rechazo que puede haber en tu vida. Entonces, si fuiste un embarazo no deseado, tus papás te rechazaron, ellos no querían un bebé, esto se convierte en una puerta abierta para que un espíritu de rechazo entre en tu bebé. Luego ese espíritu empieza a influenciar la persona de este chico y eso se levanta con una rebeldía terrible. Hay mucha rebeldía en los hijos a causa de este espíritu de rechazo y empieza a influenciar la vida de esta persona a través de la vida, y entonces se vuelve la persona más rebelde de este mundo. A veces la rebeldía en los hijos es un espíritu de rechazo que los está influenciando. Y si usted se siente que es alguien rebelde o fue alguien rebelde, no le eche la culpa a la mamá, ni le eche la culpa al papá. Aquí el malo es el diablo. Repita conmigo, el malo es el diablo. No es Dios, no es Dios, ni mis papás. ¿Quién es el malo? Deje de echarle la culpa a los papás. Deje de echarle la culpa a los papás. Es que yo salí así porque es que mi mamá no me ha aceptado en el vientre. Perdónela, pero el malo es el diablo. Otra entrada que le damos al diablo, al enemigo en nuestra casa: crecer en un hogar roto. Y esto es tan común. Yo creo que todos de una u otra manera hemos crecido en hogares rotos. Tal vez estuvieron los dos papás, pero es una peleadera terrible. O tal vez solo estuvo uno de los dos y uno se fue. O tal vez hubo violencia y me mandaron a un hogar a que otros me cuidaran. Fui criado por un tío, por una tía, por un familiar. Yo no sé, pero ese hogar roto es una de las herramientas más usadas por el enemigo para dañar los corazones de las personas y para abrirle lugar a Satanás en su vida. Si tú creces en un hogar roto donde hubo divorcio, cuando eres un niño, uno no está en la capacidad de asimilar eso. Uno está en la capacidad de manejar ese asunto, de manejar esa situación. Entonces eso se convierte en un lugar apropiado para que el enemigo entre en la vida de la persona y empiece a hablar ahí y a meterse en los corazones. Muchos suelen hacer votos como: yo nunca me casaré, porque el matrimonio es horrible al ver el matrimonio de sus papás. Dice: yo nunca voy a hacer esto. Sí, entonces se llenan de votos internos que Dios no quiere que hagan. A veces la violencia en el hogar los vuelve terriblemente rebeldes a esa voz del enemigo, llenándote de odio, de resentimiento hacia los papás. Y el enemigo, cuando se mete en una vida, se mete a través de odio y resentimiento. Cuando hay un hogar roto, odian a los papás, odian a las mamás. Entonces no podemos caer en eso. No hay que darle lugar al espíritu de odio ni al espíritu de ira por crecer en un ambiente que el enemigo usó para tomar lugar en tu vida. Otra cosa que le abre puertas al enemigo, iglesia, es practicar o involucrarse con el ocultismo. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado qué es el ocultismo?
hacer cosas que están prohibidas. Mire, hay dos formas de entrar al mundo espiritual. La forma correcta, a través de Dios, su palabra y el Espíritu Santo, o la forma incorrecta, a través del ocultismo, brujería, hechicería, riegos, amarres, toda esa porquería. Ese es el camino torcido del diablo. Satanás sabe que todos fuimos hechos con eternidad en nuestro corazón. Tú fuiste hecho con eternidad en su corazón. Todos tenemos una conciencia de algo por encima de lo que vemos. Todos tenemos esa conciencia. Dios nos creó con eso. ¿Sabe para qué? Para que tú lo buscaras a Él. Y el enemigo sabe eso. Y va a aprovechar cualquier oportunidad que tú le abras para decirte: ven, conoce lo oculto, conoce lo escondido. Venga, juguemos a la ouija en el colegio. Venga, leemos las cartas del tarot en el salón. Venga, que acá hay una aplicación. Eso es un jueguito, no es importante. Es un juego donde tú te leen el futuro. Eso es un juego, no es importante. Y muchas personas están entrando en eso para tratar de saber el futuro. El único que sabe el futuro es Dios, iglesia. Ni siquiera Satanás y sus demonios, pero ellos engañan y te hacen creer que ellos saben. Ellos no saben. Lo único que pasa es que el enemigo es más viejo que nosotros y él conoce muchas cosas, y por eso dota de estos conocimientos a personas que le abrieron lugar en su vida para hacer cosas oscuras, de las tinieblas que Dios detesta: la hechicería, la brujería, el ocultismo, el leer cosas, el leer el futuro, eso está en las manos de Satanás en este tiempo de una manera impresionante. No es sino que entres a una página de YouTube y de una te aparece ahí una página de psíquicos. Entra y pregúntele al maestro Chan Chun Chan sobre tal cosa. Y muchos cristianos entran ahí porque como se ha vuelto tan popular, tan normal, pero tan terriblemente, es una puerta terriblemente abierta en este tiempo a Satanás y los demonios. Si tú te metiste en brujería, en hechicería, en ocultismo, en temas de amarres, en hacer riegos, en llevarle personas a que los sane un curandero y todo eso, te aseguro que tienes un demonio alojado en tu corazón. Porque el demonio con una mano te da, pero con la otra te está robando. Así que hoy te tienes que arrepentir de cualquier lugar al diablo que le hayas dado, o cualquier cosa que sepas que en tu familia se le dio lugar a Satanás. Entonces, cuando te involucras en el ocultismo, tú pones un letrero en tu camiseta que dice: Satanás entra en mí. Así sea un jueguito de colegio. Satanás entra en mí. Es una puerta abierta del tamaño impresionante. Astrología, brujería, magia blanca, magia negra, adivinación, ouija, espiritismo, hablar con muertos. Yo les he advertido, iglesia, si usted sintió que su abuelito que murió le está hablando, no es su abuelito. No fue su abuelito el que le habló. Porque la Biblia dice que los muertos ya no tienen ninguna intervención en esta dimensión. Y hemos caído inocentemente. Yo sé, tal vez que hemos orado al abuelito que murió: abuelito, ayúdame desde allá del cielo. Por favor, cuídate de eso, porque tengo que decirte una verdad que de pronto te va a doler, y es que las personas que ya partieron ya no tienen ninguna parte con nosotros. Y cualquier tipo de oración que nosotros hagamos a ellos, no se las estamos haciendo a ellos. ¿Sabes quién toma esa oportunidad? El enemigo, y dice: hola, mi nietico hermoso, te he estado esperando, desde aquí te he estado ayudando. Es del diablo hablando, iglesia. Y eso le abrió una puerta a un demonio en tu vida. Aunque todo el mundo, en nuestra cultura actual, todo el mundo está muy abierto a eso, pero la escritura es muy firme en que eso es prohibido por Dios. Dios lo prohíbe. Todas estas cosas del ocultismo, ¿no? Próxima cosa que es una puerta abierta: participar en una religión falsa. Ojo pues, iglesia, porque hay muchas personas que creen que todos los caminos conducen a Dios. Desde que tú seas sincero. Eso no puede ser verdad. No todo el mundo está diciendo la verdad. No todo el mundo está diciendo la verdad, porque tú estudias las creencias de las religiones y todas dicen: eso es lo mismo. Algunos dicen: eso es lo mismo, eso es los testigos de Jehová, eso es la misma cosa que los cristianos, los mormones. Esos mensajes que aparecen de los mormones en YouTube diciendo: estás buscando una iglesia, ven con los hermanos misioneros de no sé dónde. Ellos se dicen cristianos, pero tú estudias su profundidad y ellos no creen en Cristo.
se llaman cristianos, los testigos de Jehová y los mormones, ellos se llaman cristianos, pero ellos no creen que Jesús sea Dios. Y el cristianismo dice, solo hay un camino, Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. No hay otro camino al Padre. Ese cuento de que hay muchos caminos para Dios es puro cuento, solo hay un camino. Y ese es el enojo que a muchos les causa el cristianismo. Ay, pero ustedes son tan exclusivistas, ¿por qué no respetan la creencia de otros? Yo respeto todas las creencias, pero yo no voy a creer en una mentira. Y Jesús es el único que dijo, yo soy el camino. Buda no dijo, yo soy el camino. Mahoma no dijo, yo soy el camino. Ninguna religión falsa en este mundo se atreve. ¿Por qué? Porque no pueden. Solo Jesús y nadie más que Jesús. Entonces, iglesia, cuando tú participaste en alguna religión falsa, le abriste lugar al diablo. Y por eso tienes que pedirle revelación al Señor. Porque solo hay un camino al cielo y es Jesucristo. Muy bien, otra cosa que es otra puerta abierta a Satanás: posesión de objetos demoníacos. El poder espiritual fluye a través de personas, animales, lugares y cosas. Y a veces hay cosas en nuestra vida que abren lugares al enemigo. Hay cosas que son utilizadas para cosas oscuras de las tinieblas. Ahorita todo el tema de la nueva era, ¿no? Que los cuarzos, que el ojo de, ¿cómo se llama? El ojo turco, creo que es un ojito azul que está muy de moda, que es muy bonito. Esos son portales al infierno. Los, ¿cómo se llaman esas cosas que ponen en la cama para el sueño? Los atrapasueños. Eso viene de las culturas indígenas de Estados Unidos, que son portales espirituales para que el enemigo entre. Una vez llegué a una casa, pastor, yo estoy que no puedo dormir. Por las noches siento como presencias y me da mucho susto y muchas pesadillas. Entramos a la habitación y hubo un atrapasueños allá encima de la cama. Oramos por ese lugar, quitamos ese atrapasueños y la niña volvió a dormir. Porque son portales para el enemigo, son objetos, son cosas. ¿Se han visto ese gatico? Esos son dioses de Oriente que usa la nueva era. Todas esas cosas de amuletos para traer buena suerte, manillas, cosas que se cuelgan, cosas que se ponen en las paredes, cosas que se ponen en la casa. Todos esos amuletos son cosas que Dios detesta. ¿Por qué? Porque quieren suplantarlo a Él. Y el Señor le da mal genio que usted lo cambie por una pata de conejo, por una herradura, por una hoja de sábila. Cosas que no tienen poder, pero si tú crees en ellas, le das poder al diablo. O sea, una hoja de sábila no le hace mal a nadie. Pero si tú pones una fe en esa cosa se convierte en algo que le da puertas o cabida a Satanás. Entonces empieza a escuchar en tu casa a ver qué objetos hay por ahí que no son de Dios. Yo les conté que una vez estábamos en el negocio, teníamos un negocio con mi esposa y empezó a llenarse de moscas ese negocio. Y entonces vino una señora y le dijo, yo le tengo la solución. Y la solución era poner una naranja y que le enterráramos clavos de olor por todo lado de la naranja. Pues nosotros súper contentos de que vamos a espantar los moscos. Cuando teníamos ahí en el negocio, es que la naranja con los clavos de olor, y ese negocio, hermano, por el suelo. Y no nos iban bien, y ni paz ni nada teníamos, pero teníamos una naranja con clavos de olor. Cuando un día pasó una persona y dijo, ay, yo también uso eso. Porque es que hay unas viejas que son re envidiosas y no es sino que lo puse. Y ellas se fueron. Y yo, gracias, su merced, nos vemos que tengo que ir a botar una naranja con unos clavos de olor que le está abriendo puertas al enemigo. Por ignorancia, por supuesto, Dios nos perdonó. Pero todas son cosas en las que yo creo que no sea Dios, que tenemos que quitarla de nuestra vida. Esas cosas que para la buena suerte, que el número 7, que no sé qué, a veces cogimos un montón de cosas como agüeros. Y eso detesta el Señor y le da lugar al diablo en nuestra vida. Libros de hechicería, brujería, magia blanca y magia negra. Horóscopos, amuletos, atrapasueños, ouija, cartas de tarot, elementos de cultura ancestral. Está tan de moda ahorita. Mire, yo le recomiendo, cuando vengan las artesanías, no le compren a esos brujos indios. Ay, que la manilla para el ojo, para el mal de ojo, para el niño. ¿Por qué amarras a un niño? Ora por él, preséntalo al Señor. Eso es lo que hay que hacer por nuestros niños. No dárselo a un tipo que no ha tenido plata con sus creencias para salir, no tiene ni para arreglarse esos dientes todos podridos. Mira la vida de esa gente que te ofrece esas cosas. Eso refleja mucho porque recibes de un hippie que no tiene una casa, que vive cochino, oliendo a feo. ¿Por qué le compras una manilla que le dice que esto tiene poder para ayudarte? ¿No le ha ayudado a él?
No le ha ayudado a él, si te va a ayudar a ti. En lugar de ayudarte, abre puertas para el enemigo. Y esos espíritus que ese hippie tenía, ahora tú los tienes. Tenemos que ser inteligentes también, iglesia. Hay cosas que ella, mi esposa y yo hicimos una limpieza en nuestra casa, velas aromáticas que nos habían regalado. Y por si las moscas, saquemos eso. El incienso para no sé qué. Y si se más, bote esas cosas, bote esas cosas. Yo sé que hay buenas intenciones, yo quiero que huela, pero usted no sabe qué hay detrás de eso. O tal vez usted se comió el cuento de que el Feng Shui, tienes que coger todo lo que está en tu casa en dirección a oriente. Y si tú pones esto en este lugar apuntando hacia allá, las energías, los colores, cuidado con eso, iglesia. Eso se llama nueva era. Y eso es la brujería de este tiempo. La brujería de antes era una vieja arrugada con un lunar gigante aquí y un caldo verde ahí revolviéndolo con alas de sapo y con alas de murciélago. Bueno, el sapo no tiene alas, con patas de sapo. Pero hoy en día te ofrecen un producto por Mercado Libre, por TikTok. Tú compras y traes brujería a tu casa, ese muñeco, ese cuadro, esos elefantes de África, esas jirafas de África. Máscaras que vienen de culturas donde han ofrecido ritos satánicos y han matado a sus esposas, castran a las mujeres y luego venden sus productos. Y los de por aquí compre como bobos todas esas cosas que han sido consagradas al diablo, que han sido rezadas y un montón de cosas. Muy bien, posesión de objetos demoníacos le abre lugar al diablo. Otra cosa más, iglesia, abusos y trauma. Eso le abre puerta al diablo. Mire, las personas más heridas, más endemoniadas, más llenas de muchos problemas espirituales son las personas que fueron abusadas. Y aquí hay un dilema, porque muchos dirán, pero ¿qué culpa tuve yo? Las personas que han sido abusadas, ¿qué culpa tengo? Y déjame decirte algo, yo sé que esto no resuelve todas tus preguntas, pero yo quiero decirte algo. Es injusto, pero es que Satanás nunca juega justo. Y ese demonio de ese abusador se lo traspasó a esa niña o a ese niño de pequeño. Porque Satanás no juega justo. Y dirán, pero ¿por qué tengo que cargar con esto si yo soy culpa del abuso de alguien o del trauma o de un problema familiar? Era mi papá que era un borracho y un día me pegó tanto que me dejó mal. ¿Qué culpa tuve yo? Te entiendo, pero es que Satanás no juega limpio nunca. Satanás no juega limpio. Pero vamos a buscar la libertad en el nombre de Jesús. Que Dios sane ese pasado hoy en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios te libere de esa carga que otro puso sobre ti. Y hay una libertad prometida para ti y Dios te la quiere dar en esta mañana. Otro, encuentros sexuales ilícitos. Mire, Satanás se traspasa, los demonios se traspasan a través del sexo. Es una de las herramientas más usadas porque creen en la abundancia, la hipersexualización de nuestra cultura. Esa hipersexualización tiene la intención de tratar de Satanás meterse en los muchachos. Bueno, los muchachos no, esto ya es de todo el mundo. Pero la pornografía es la puerta al infierno más grande que está abierta en este tiempo, porque es gratis y fácil de acceder. Yo soy de la vieja escuela y en mi colegio, para poder ver pornografía, teníamos que esperar a que el niño rico del salón pudiera comprarse una revista, imagínate. Y éramos 10 encima de la revista que se compró. Hoy en día tú abres tu celular y haces clic y tienes acceso al peor sexo que puede haber en internet. No, usted ni se imagina, o de pronto sí se lo imagina, porque no es raro que ustedes hayan andado por ahí o hayamos andado por ahí. Hay sexo terrible, abuso de niños, cosas realmente demoníacas. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales ilícitas son una puerta abierta al enemigo. Por eso la idea de Dios de matrimonio es una idea para protegernos. Muchos, por eso el enemigo está atacando hoy el matrimonio. ¿Qué se va a casar? Nunca se case, no sea boba, no sea bobo, no se case. Pero mire, si usted tiene una vida sexual dentro del marco del matrimonio, eso es el condón más protector que puede haber. Porque un condón tal vez te puede librar de una enfermedad o de un embarazo, pero no te puede librar de un demonio. Un condón no te puede librar de un demonio. Pero como ahora te dicen en el colegio, pues lo importante es que usted tenga condón. Y las mamás con las niñas desde 12 años, vamos para el hospital a que le pongan su dispositivo.
Ese dispositivo le puede librar de un embarazo. Está bien. Un embarazo de 13 años, pues terrible, ¿sí o no? Pero los demonios desde los 13 años también terrible. Los traspasó un tipo bien cochino, una mujer bien promiscua. Antiguamente, yo no sé si eso se usará todavía, pero antiguamente los papás llevaban a sus hijos al prostíbulo para que se hicieran hombres. Si hay alguien burro, es esos papás. Oiga, ¿cómo va a llevar a un niño a exponerlo a demonios? Y si tú eres de esa época, yo creo que ya no, creo, no sé. Dile al Señor: Señor, libérame de todos los demonios que se me metieron a causa de sexualidad fuera de lugar, encuentros sexuales ilícitos. La persona se hace una sola carne con la otra persona. Entonces toda la carga espiritual que tiene el otro la absorbes. Si el otro viene con problemas generacionales, te los absorbes también. Muchas maldiciones pasan a través del sexo a nosotros y luego vamos a tener que traspasárselas a nuestros hijos de manera generacional. Mire qué chicharrón tan feo eso, ¿sí o no? Entonces por eso Dios apoya, bendice y impulsa que tengamos pureza sexual. No porque Dios sea un aburrido. Ay, pero si nos diste esto, Señor, es para que lo disfrutemos. Sí, pero nos proporcionó, junto con el sexo, nos proporcionó un marco saludable para que nosotros lo desarrolláramos ahí. Si tú desarrollas el sexo dentro del marco saludable del matrimonio, tienes que estar tranquilo. Tienes que estar tranquilo. Pero si no, estás expuesto. Otra puerta abierta al enemigo, y ahorita está de moda, y no es raro que muchas personas ya hayan pasado por ahí, y es el aborto. El enemigo se ha empeñado en normalizar la maldad. Oiga, ¿cómo pueden las niñas, una niña, por favor, cómo pueden las niñas siquiera tener un pensamiento de matar a otro ser vivo? Eso no. Mire, la Biblia dice que hacer injusticia a otras personas trae maldiciones a nuestra vida, y nada más injusto que matar a alguien que no se puede defender. O sea, póngase con uno de su tamaño si quiere matar a alguien. Póngase con uno de su tamaño, pero como el bebé no alega, como el bebé no tiene quien pelee por él, pero mentiras que sí tiene quien pelee por Dios, por él. Porque la Biblia dice: cuidado, te metes con un niño. Tú cuando abortas te vuelves enemigo de Dios, porque te estás metiendo con un tesoro inocente. Ay, es que la vida del niño comienza cuando nace. ¡Ja! Sobre todo, la vida comienza cuando se unen el espermatozoide con el óvulo. Hay una imagen en internet espectacular que cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo hay un estallido de luz, hace así. Eso no te van a mostrar los pro aborto, no te afanes. Eso no te lo van a enseñar en el colegio. En el colegio le dice: toma este condón y sea feliz. Pero tan pronto se une el espermatozoide, entra en el óvulo y el óvulo se cierra y corta la colita del espermatozoide, hay una luz así. ¿Sabes qué es esa luz? El soplo de Dios dándole vida a ese nuevo ser. Así que desde ese día ya es persona. De ahí para adelante, todo lo que hagas mal contra ese niño, eso le abre puertas a Satanás. El aborto le abre puertas a demonios en la vida. Habla con una chica que abortó. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas mujeres, y hay un patrón que se repite en todas ellas: depresión, ansiedad, culpa y vergüenza. Y hay otro patrón que se repite: enfermedad. Eso no te lo dicen por las redes sociales, eso no te lo va a decir tu profesora de biología. Pero cuando uno habla con estas chicas que han abortado, se sienten culpables, se sienten sucias, se sienten llenas de vergüenza, no tienen paz. El enemigo, después de que les dijo: mátelo, que eso no es un ser vivo, tan pronto tú lo haces, al otro día le está diciendo: usted es mucho desgraciado ser capaz de matar a una persona. El mismo diablo que te hizo caer, el mismo diablo te acusa. Pero hoy somos libres en el nombre de Jesús. Otra puerta abierta: el entretenimiento, pero el entretenimiento no sano. Claro que estamos de acuerdo con el de entretenimiento sano,
Pero estamos viviendo una época que el entretenimiento se volvió una cosa terrible. Desde el día que tenemos este aparatico, le cuento una cosa, que el entretenimiento nos ha inundado de una manera tremenda. Pero si nosotros practicamos entretenimiento no sano, entretenimiento horrible, porque hay entretenimiento horrible. En el cine, en la televisión, algunos juegos, la música, son instrumentos utilizados por el enemigo para invadir a las personas con demonios. ¿Tú sabías que al porno le llaman entretenimiento para adultos? Eso es entretenimiento para adultos. El porno no es entretenimiento, el porno son puertas abiertas al enemigo. Pero todo tipo de entretenimiento, todo tipo de ociosidad, la música que escuchas. Uy, hay unos tipos que cantan que la verdad sí. Yo voy a las barberías y a veces me provocaría uno taparme los oídos con todo lo que se oye en la música que se escucha en las barberías. Y eso es en la casa, y son chicos así, jovencitos como los que hay acá. Y eso es lo que inunda su mente todo el día. Y mami, hazme esto, y mami, te voy a hacer lo otro. Y papi, aquí está la alegría que me hagas esto y que me hagas lo otro. Y yo digo, oh, Dios. Y ya nuestros hijos están pensando en mami, andan diciendo mami, a todas les dicen mami. Bueno, eso es lo más sano. Yo soy muy inocente de muchas cosas, pero cuando voy a las barberías a mandarme peluquear, le cuento una cosa, que aprendo vocabulario que yo no había escuchado antes. Y antes escuchar una canción de esas, eso era terrible. Al menos la disfrazaban, ¿sí o no? Hoy en día ya no se disfraza. Todo ese contenido no hace sino abrirle puertas al diablo. Otro contenido que muchos dirán, ay no, eso es de los jóvenes, esa música tan horrible. Sí, pero usted escucha a Darío Gómez. Maldita Navidad. ¿Cómo que maldita Navidad? ¿Cuál maldita Navidad si Jesús nació en Navidad? ¿Qué culpa que su mala experiencia le haya tocado y no nos eche a nosotros su agua sucia? Ojo pues, porque el entretenimiento es bueno. Hay películas buenas, hay series buenas, hay música buena, pero cuando hay entretenimiento malo, tu mente se vuelve un lugar para demonios. Y el último, puerta abierta al demonio para que pasemos a cómo somos libres, es un momento de debilidad. Satanás usa a veces momentos de debilidad. ¿No hay estas personas que de un momento a otro se sumaron muchas cosas al mismo tiempo y estalló en ira? Y desde ese día se volvió una persona llena de ira todo el tiempo y se amargó. Ese momento de debilidad fue una puerta que Dios usó para meterse. Hay momentos de debilidad con la pornografía, hay momentos de debilidad con el trago, hay momentos de debilidad con las drogas. Y esos momentos de debilidad son puertas abiertas al enemigo. Satanás se ha metido en las casas, en las familias, en los hogares por momentos de debilidad. Entonces Dios te manda a estar atento para que no caigas en estas puertas. Todo esto son puertas para el enemigo y creo que son unas, pero hay muchas más que tal vez Dios te dará discernimiento y que esto haya producido que tu vida esté llena de una influencia demoníaca. Que tal vez sea la razón por la cual tú estás pasando los momentos que estás pasando, la depresión que estás pasando, la ansiedad que estás pasando, las crisis que estás pasando, todo lo que está causando mucho dolor en tu vida, posiblemente tenga una raíz en puertas que se le abrieron al enemigo. Pudieron haber sido puertas que tú abriste, puertas que abrieron tus padres o puertas que abrieron otras personas, pero se metió. Entonces no vamos a mirar a esas personas como los culpables hoy. No vamos a venir aquí a decir, si ve papá o mamá, o llegar ahora a la casa del almuerzo y decirles, si por su culpa es que mire yo ando cargando un demonio. No. Recuerda que el malo es el diablo. Recuerda que el malo es el diablo. No es Dios ni tus papás. ¿Se equivocaron? Tal vez sí. Tal vez sí. Perdónalos. Pero aquí el malo es el diablo. Y aquí lo importante es que tú reconozcas que estás atado y que necesitas libertad. Todo esto lo traigo no para que tú vivas diciendo, ay, sí, ya sé por qué yo vivo así. Ay, sí, con razón esta pobreza con que ando. No, tú tienes que empezar a tomar cartas en el asunto y decir, la pobreza llegó hasta mí. La enfermedad que se venía repitiendo generación tras generación, hasta aquí llegó. Estos problemas emocionales de ansiedad, de deseo de suicidio, de ganas de hacer cosas malas, hasta aquí quedó. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo obtenemos libertad? ¿Qué es lo importante? Y aquí es donde me voy a enfocar los próximos minutos. ¿Cómo obtenemos libertad? Hay que seguir los siguientes pasos. Yo te pido por favor que escribas,
que tomes foto, que los memorices, que mañana subo la predicación a YouTube cortadita sin la alabanza y todo lo que dijimos únicamente para que esté la predica y vuelves y la escuches. Pero vamos a seguir estos pasos hasta que encontremos libertad, porque Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere darte libertad, Dios quiere romper esas cadenas, Dios quiere una iglesia libre. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, primer paso: reconocer. Este es el primer paso hacia la libertad. Reconocer que necesitas libertad. Mire, la mitad del proceso de libertad está en reconocer que usted necesita libertad. Yo sé que muchos están aquí diciendo: eso no es para mí, a mí nadie me violó. Yo nunca he tenido problemas con las drogas. Yo nunca he visto porno. Yo no sé lo que puedas haber dicho hoy, pero ¿sabes qué? Todos necesitamos reconocer que necesitamos libertad. El diablo es un ladrón y gran parte del éxito de un ladrón es esconderse. Entonces va a decirte: eso no es para ti. Lo que está diciendo el pastor, eso es para el vecino, eso es para mi mamá, eso es para un amigo. Porque el enemigo va a tratar de esconderse. El enemigo, uno de sus grandes éxitos es parecer que él no hizo nada. Él tira la piedra y esconde la mano y te dice: tú no necesitas libertad. Muchos no saben que necesitan libertad, porque la esclavitud es engañosa. Miren lo que dice Juan 8:32 al 33. Dice que Jesús les dice esto a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, le dijeron los que estaban escuchando a Jesús. Nosotros somos descendientes de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los haré libres? ¿Cuál era el problema de esta gente? No reconocían que estaban atados. Nosotros atados. Jesús está hablando a los judíos y les dice: ustedes necesitan ser libres, conocerán la verdad y van a ser libres. Dijeron: ¿libres nosotros? Si nosotros somos hijos de Abraham. Muchos están diciendo esta mañana: libre yo, si yo soy cristiano desde chiquito. Yo he ido a la iglesia hace mucho tiempo, yo conozco de Dios. ¿Cuál libertad necesito yo? Estos judíos estaban diciendo: Jesús, ¿cómo así que libres? Si nosotros nunca hemos sido esclavos. Son necios, porque habían sido esclavos de los asirios, habían sido esclavos de los babilonios, y en ese momento eran esclavos de los romanos. ¿Y qué estaban diciendo? ¿Esclavos nosotros? Acabamos de terminar 40 días hacia la libertad y todos los días estamos acabando con un enemigo, y muchos no lo hicieron. ¿Sabe por qué? Porque dijeron: ¿esclavo yo? Yo no necesito ser libre de nada. Si yo estoy bien, soy un alma libre, una mariposa que salió de la oruga. Más esclavo que quién sabe qué es que estás. Ellos estaban engañados. El cautiverio es engañoso. Entonces el primer paso para encontrar la libertad es reconocer que tienes problemas. Dígale al que está al lado: tengo un problema. Y dígale otra vez, dígale usted: gracias por reconocerlo, porque eso te dará libertad. El Salmo 34:4 dice: que a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Tú tienes que estar desesperado por la libertad, si no, no vas a ser libre. ¿Te acuerdas que comencé diciéndoles hoy que hasta que no se revele el que es oprimido, nunca será libre? Usted tiene que decir: yo me cansé de esto. ¿Cómo así que llevo 3 generaciones en que pobreza? ¿Cómo así que llevamos 3 generaciones que me toca ponerme el trapo, la ropa que me regalan otros? Y no está mal que tú recibas, hay que ser humilde, pero te digo una cosa: si no eres capaz de comprarte una ropa nueva para ti, tienes que empezar a decirle: Señor, Señor, hazme libre, trae libertad a mi vida. ¿Cómo así que no puedo salir de este ciclo de fracaso? Nadie termina la universidad en mi familia, nadie se gradúa, nadie logra tener un buen trabajo, nadie logra tener una familia conformada, solo divorcios por todo lado. Tienes que reconocer que necesitas libertad, iglesia, necesitas libertad. Pensé que iban a decir amén, porque el primer paso para ser libres es reconocerlo. Entonces, después de que tú reconozcas que necesitas ayuda, viene el segundo paso hacia la libertad. Y el segundo paso hacia la libertad es muy importante y se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Es que la esclavitud vino a tu vida sin duda por el pecado. Así como la esclavitud entró al hombre por el pecado, la esclavitud entró a tu vida por el pecado. ¿El tuyo o el de otros? O la suma de los dos. Entonces, la única forma de lidiar con el pecado es a través del arrepentimiento. Si tú no te arrepientes,
Dios no te puede liberar, porque le estás dando legalidad a Satanás. Satanás está de legal en tu vida cuando tú no reconoces que eres pecador. Yo sé que esto a muchos ofende, porque si yo le digo a alguien, usted es pecador, de una vez, ¿usted qué viene a decirme a mí? ¿Cuál pecador? ¿Qué le pasa? ¿Pecador yo? Más pecador Hitler, que mató a 6 millones de judíos. Yo soy un angelito al lado de Hitler. Déjame media hora en tu mente a ver si es cierto. Entonces el segundo paso, después de reconocer que necesitas ayuda, es arrepentir. ¿Y qué es arrepentir? Arrepentir es confesar que Jesús es Dios y confesar cualquier pecado conocido. Mira, tú tienes que hacer un proceso a nivel personal con Dios de decirle: Señor, te pido perdón por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y 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 por esto. Y luego empiezas con los dedos de los pies y por esto y por esto. Tienes que entrar a la presencia de Dios y empezar a decirle: Señor, perdóname por esto, por cada cosa en detalle. Busca la presencia de Dios y deja que el Señor te revele qué cosa en tu pasado necesita ser sacado a la luz. Porque muchos demonios están escondiéndose detrás de un pecado que tú no has confesado. Hasta que no lo saques a la luz, ese pecado delante de Dios, no es que lo publiques por Facebook, delante de Dios vas y le dices: Señor, ¿sabes qué? Yo soy un ladrón, me robé esto a mi socio, yo hice trampa en el colegio, o lo que hemos hablado hoy. Señor, yo practiqué aborto. Tienes que decirlo así: Señor, yo practiqué la pornografía, sí, un pecado que vengo por mucho tiempo repitiéndola. Señor, yo maldije con mi boca, o yo visité brujos, o practiqué cosas. Dilo, tienes que decirlo. Y ¿sabes qué? Cuando tú confiesas tu pecado, inmediatamente te desconectas de la maldición. Pastor, óreme por esa maldición. Y uno le ora: Señor, esa maldición. Pero si no confiesas y te arrepientes, vas a seguir en lo mismo. Yo les he contado esta historia como muchorrocientas veces, que nos tocó atender a un tipo que venía endemoniado. Tenía 8 demonios. Había hecho un pacto con el diablo porque su hijo, la esposa de él, su hijo falleció. Y al hijo fallecer, antes de nacer, o recién nacido, no recuerdo bien, él se enojó con Dios y le dijo a Dios: ¿sabe qué? Me voy para el otro equipo. Y se mandó a tatuar una muerte en la espalda, como unos 15 centímetros, un tatuaje aquí de una muerte así. Y entonces un día llegó a la iglesia así, todo rebotado, lleno de demonios. Y estábamos ahí varios pastores y órele, y se va en el nombre de Dios, y fuera, y lo echamos fuera. Y como una hora, y ese demonio ahí, no me voy. Y entonces nos sentamos los pastores a descansar, tomar agüita. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces hablamos con el muchacho. Le dijimos al demonio que tenía que dejar hablar al muchacho. Le dijimos: venga, ¿qué fue lo que pasó? Entonces él nos contó: yo hice hace un año un pacto con el diablo, porque yo estoy enojado con Dios, porque Dios se llevó a mi hijo. Sí, ese era el engaño que Satanás puso en su mente. Y él hizo un pacto con el diablo. Y resulta que nosotros le preguntamos: claro, le dijimos: ese es el punto. No es sino que usted se arrepienta y ya se rompe ese vínculo. Le dijimos: ¿quieres arrepentirte? ¿Y sabes qué nos contestó? No, ¿en serio? No me arrepiento. Dios es el culpable de que mi hijo muriera. Quedamos con nuestras manos atadas, porque si no hay arrepentimiento, no hay libertad. Recuerden, Dios no es el malo. Dios no mató a ese bebé. Dios no es el que te enfermó. Dios no es el que te volvió así. No fue Dios, iglesia. Y arrepiéntete si alguna vez en tu vida tú has dicho: Señor, eres el culpable de todos mis dolores. Iglesia, el malo es el diablo. Y el diablo está feliz diciendo: el malo es Dios. Con que Dios les dijo que era malo comer del fruto del bien y del mal. Y muchos le comen cuento al enemigo y se vuelven enemigos de Dios. Pero si tú te arrepientes, inmediatamente te desconectas de la maldición. Entonces toma este paso, arrepiéntete, busca la presencia de Dios. El arrepentimiento es el que rompe el contrato con el enemigo. Ese pacto que había hecho este chico
con Satanás se hubiera roto, se hubiera dicho, sí, me arrepiento, y en ese momento hubiera sido libre, así siguiera con su tatuaje, porque se hubiera roto ese contrato. Mire, cuando usted peca, usted firma un contrato con el diablo. ¿Cuántos han visto Shrek? Shrek 4, ¿cierto? Ese es el mejor ejemplo de cómo trabaja Satanás. Es una buena película, Shrek 4. Hace un contrato con Rupenstinsky. Y la letra chiquita decía, muchas veces el diablo tiene letra chiquita que tú no lees. Hasta que no se rompió ese contrato, no hubo libertad. Y el contrato que nosotros hemos hecho con el diablo a través de nuestros pecados, lo rompemos con el arrepentimiento. Yo te puedo gastar horas ministrándote y orando, fuera Satanás, que se vaya de esta casa, que regrese el sueño, que se vaya la depresión y la ansiedad. Pero si tú no te arrepientes del pecado, no vas a encontrar libertad. El arrepentimiento no es un sentimiento de culpa, porque Judas sintió culpa y botó las monedas allá. Ustedes me hicieron vender o traicionar sangre inocente, y tiró las monedas. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Que no volvió a Jesús. Él no volvió a Jesús. Entonces no es solo sentimiento de culpa. El hijo pródigo no solo tuvo sentimientos de culpa, sino que vino al padre y le dijo, he pecado contra ti. Y tú tienes que decirle al Señor en esta mañana, Padre, he pecado contra ti. Tú no te mereces mi trato, tú no te mereces mi indiferencia, tú no te mereces mi maldad, tú no te la mereces. He pecado contra ti. Tiene que haber una convicción que produce el Espíritu Santo, que te impulsa no solamente a decir que voy a pedir perdón, sino a apartarte de eso. Judas tiró el dinero a los pies de Jesús, pero no regresó a Jesús. El arrepentimiento profundo rompe las cadenas. El arrepentimiento verdadero. ¿Ustedes creen que un esposo llega a la casa después de haber traicionado a la esposa y le dice, mi amor, perdóname por haberme traicionado? Y le dice, listo, mi amor, te perdono, pero tienes que dejar a la otra. Ay, no. ¿Hay arrepentimiento ahí? El arrepentimiento no es sentirse mal. El arrepentimiento es tomar medidas para no volverlo a hacer. El arrepentimiento, oye, es que rompiste el corazón de Dios, ¿no te das cuenta? Tu pecado rompió el corazón de Dios. Cuando mentiste, rompiste el corazón de Dios. Cuando accediste a esas 2 o 3 horas de pornografía, fue Dios el que se rompió su corazón. Cuando dijiste mentiras, cuando abortaste, cuando te metiste con un brujo, el corazón se rompió. No seas cínico, perdóname. Pero a veces le decimos, ay Señor, el que reza y peca empata. Cierto que así es nuestra actitud. Eso Dios sabe que soy débil. Le rompiste el corazón a tu Padre Celestial con tu actitud. ¿Dónde está ese lloro y ese doblarte de rodillas a decirle, Señor, perdóname? Ninguno de los siguientes pasos hacia la libertad funciona si tú no te arrepientes. ¿Cuántos dicen amén? Ay, había mucho silencio, me tenían asustado. Entonces, primer paso es reconocer. Segundo, arrepentirse. Y yo creo que este paso es clave, porque aquí para adelante empieza a fluir la libertad. Tú dices, necesito ayuda, y Dios te dice, ok, arrepiéntete. Señor, te pido perdón por esto y esto y esto. Señor, me duele y no lo quiero volver a hacer. Y haz oraciones como esta: Señor, dame asco por el pecado, dame asco por el pecado, dame asco por el pecado, dame asco por el pecado. Esa es una oración que puedes hacer. Dame asco por el pecado. Es que el pecado es rico, iglesia. El pecado es deleitoso. Entonces tú dile, Señor, dame asco por el pecado. Yo no quiero, dame asco por él. Y sabes que Dios dice, me le apunto a esa petición. Y entonces pasamos al siguiente paso, que es renunciar. Entonces cuando tú pecaste, firmaste un contrato con el enemigo, y ese enemigo tuvo entrada a tu vida. Entonces tú te arrepentiste, ese contrato se rompió. Pero entonces el siguiente paso es que tienes que renunciar a todo contacto con el diablo y lo oculto. Hay que renunciar, es decir, tener una acción, un acto simbólico de renuncia. Tú vas a donde el empleador y le traes tu carta de renuncia y le dice, hasta aquí trabajo hoy, mi renuncia es irrevocable. Tienes que hacer eso, decirle a Satanás, renuncio al pacto que tuve contigo durante tantos años. 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia
ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, renunciar es romper verbalmente cualquier conexión con el diablo. Entonces vas a hacer una oración en tu tiempo a solas con Dios y vas a nombrar cada uno de los pactos que tenía con el enemigo y vas a decir en voz audible: Señor, yo renuncio a esta relación. Señor, yo renuncio a este pecado. Señor, yo renuncio a esta enfermedad. Yo renuncio. O sea, usa estas palabras: yo renuncio a, y haz una lista de las cosas que tienes que renunciar. Renuncia verbalmente. Mire, la palabra tiene poder. Y así como yo declaro bendición para mis hijos y son bendecidos, también declaro que se renuncio, y esa renuncia en lo espiritual se lleva a cabo. Ya no sigues vinculado al enemigo, ya no sigues vinculado a Satanás. En este punto es donde se deshaces de todos esos objetos que vimos ahora. Coges esos objetos y dices: yo renuncio a toda maldición que traje a mi casa en el nombre de Jesús. Yo renuncio a todas esas prácticas que hice. Uy, Señor, o sea, si unas monedas que me tiene una matera, ve y sácalas. Todas esas cosas, renuncia a esas cosas, pero de voz, con tu voz audible. Después de renunciar viene el siguiente punto, y es desatarte. Mire, hay cristianos que ya son salvos, pero están atados. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a desatarnos? Juan 11:44 dice: y el que había muerto salió. ¿Te acuerdas quién es este que murió? Lázaro. Lázaro se murió, duró 4 días y llegó Jesús y lo resucitó. Y dice: y el que había muerto salió. ¿Cómo salió? Dice: atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. ¿Qué dijo Jesús? Desatarle y dejarle ir. El enemigo a veces se va, pero te deja amarrado. ¿No han visto esas películas donde secuestran y llegan a rescatarlos y el enemigo se voló, pero ellos quedaron amarrados en la silla? Así son, ya son libres, pero todavía hay ataduras. Y tú tienes que desatarte en el nombre de Jesús. Señor, me desato de las consecuencias de mi pecado. Señor, me desato. Mi Señor, es que no pude volver a tener hijos porque yo practiqué esto. Me desato en el nombre de Jesús. Desato mi vientre, desato mi mente. Hay personas que tienen pensamientos intrusivos todo el tiempo. Ay, Señor, desata tu mente en el nombre de Jesús con tus palabras. Diga: yo desato, yo me desato en el nombre de Jesús, y empieza a nombrar tus ataduras. Yo desato mi economía en el nombre de Jesús. Yo desato mi salud en el nombre de Jesús. Yo desato a mis hijos en el nombre de Jesús. Tienes que pronunciar con tu boca, con la autoridad que Dios te ha dado, porque eres hijo y tienes la capacidad de atar y desatar. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra, en el cielo, será desatado en la tierra. Tienes autoridad para atar y desatar, iglesia. Úsala después de arrepentirte, después de reconocer, después de pedir perdón, después de renunciar. Te desatas en el nombre de Jesús. Hay personas que van a ser libres y van a vivir una vida en abundancia que nunca antes habían vivido. Y uno dice: wow, ¿y esto qué pasó? 30 años yo en una esclavitud y una prédica me liberó. El Señor trae libertad hoy en el nombre de Jesús sobre tu vida. Después de desatarte, muchos dirían: pues aquí se acabó, ya estoy desatado, pues vámonos a vivir en libertad. Resulta que el enemigo, después de que lo sacamos, ahora está atacando desde afuera. Antes estaba atacando desde adentro porque tenía derecho legal, porque yo le di el derecho legal con mi pecado, con meterme en ocultismo, con andar en malos pasos, por consumir cosas equivocadas, por hacer cosas, por todo eso le dio entrada legal, y el enemigo se metió y estaba operando desde dentro de mí. Pero como tú escuchaste esta prédica, tomaste autoridad, renunciaste, pediste perdón, confesaste, te arrepentiste, echaste fuera, te desataste, ahora el enemigo no se va, sino que va a estar desde afuera diciéndote: no has sido libre. Te va a venir a tentar y tú vas a creer que no has sido libre, pero ya fuiste libre. Lo que pasa es que el enemigo va a seguir operando desde afuera. Hasta Jesús fue tentado. Uno diría: pero Jesús nunca pecó, nunca le abrió lugar al diablo. Es cierto, pero siempre fue tentado. Y entonces el enemigo, que estuvo muchos años dentro de ti, va a estar afuera porque tú lo echaste fuera, porque hoy lo echamos fuera, pero va a seguir operando desde afuera, haciéndote creer que todavía está dentro. ¿Cuál libre?
¿Cuál iglesia? ¿Cuál Jesús? Si usted todavía tiene los mismos pensamientos, si usted todavía tiene los mismos deseos, si los síntomas están persistiendo, entonces el siguiente punto es resistir. Porque cuando te desatas, Satanás pasa de estar adentro y afuera, pero sigue molestando. El enemigo va a venir a molestarte toda la vida. Toda la vida te va a perseguir para hacerte caer. Satanás no desaparece, regresa para hacerte pensar que no has sido libre, pero la realidad es que ahora está afuera y va a buscar situaciones o para tratar de meterse otra vez o para hacerte creer que no has sido libre. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿recuerdan la historia? Fueron libres, pero iban caminando a la tierra prometida y Faraón se vino detrás de ellos. Pero si ya habían sido libres, ¿qué tiene que hacer Faraón? Pues que así es el diablo. El diablo no te quiere soltar. Por eso ser cristiano los primeros meses parece bonito, pero no es sino que llegue el tercer o cuarto mes y Satanás volvió. Porque él dice: yo lo tuve muchos años esclavo, yo no lo quiero dejar ir. Y Moisés le dijo: deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y esa es la oración que vamos a hacer ahora: deja ir a mi pueblo. Satanás, tienes que irte de la vida de tu iglesia en el nombre de Jesús. Deja ir a mi pueblo. Y Satanás se va, pero no es sino que tú comiences a ir a la casa, no es sino que tú salgas y allá está afuera esperándote. Te liberaste de la pornografía, oh Señor, gracias, me das paz. Y pum, aparece en tu celular una vieja haciéndote señas: ven para acá, baby. Porque el enemigo va a intentar devolverte a tu estado antiguo. Pero iglesia, déjame decirte algo: el enemigo en esta ocasión ya está operando desde afuera, ya no está adentro. Pensé que iban a decir amén. A veces esto sucede los domingos en la tarde. Vienes a la iglesia en la mañana, sientes la presencia de Dios, y cuando sales te encuentras que la realidad allá afuera te está esperando. El problema, el jefe siguió igual de cascarrabias, la compañera de trabajo sigue hablando mal de mí, hay envidias, hay gente haciéndome la vida imposible. La vida como que se empeña en no cambiar, ¿cierto? Más bien empeorar. Pero no le creas al enemigo, tienes que resistir esos pensamientos. Pelea contra esos pensamientos y contraataca y dile: Señor, yo ya soy libre. Diga conmigo: yo ya soy libre. No importa lo que el diablo me diga. No, eso también lo tenían que repetir. A ver, yo ya soy libre. No importa lo que el diablo me diga. Ya eres libre. Hoy vas a salir de este lugar, lo declaro en el nombre de Jesús, libre. Aunque no parezca, ya eres libre por la sangre de Jesús, porque tú has hecho estos pasos. Santiago 4:7 dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces tienen que ponerse todos los días a resistir. Yo no soy más esclavo del pecado. Yo no soy más esclavo. Ay, pastor, pero que otra vez vi pornografía esta semana. No importa, ya fuiste libre. Sigue peleando, resiste. No, es que otra vez volví y hice esto, otra vez caí con esta relación que yo sé que no es de Dios, que es una relación ilícita. Bueno, vuelve a la presencia de Dios y dile: Señor, yo ya fui libre. Satanás está tratando de hacerme creer que no, pero yo el domingo en la iglesia fui libre. Hice esto. ¿Qué hay que hacer después de resistir al diablo? Hay que reemplazar. Hay que reemplazar. Esto es muy importante. ¿Qué hay que reemplazar? Mire lo que dice 2 Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. Entonces, ¿con qué debemos reemplazar al demonio que se fue? Con el Espíritu Santo. Este es el error que muchos cometen. Vienen a la iglesia, reciben libertad, pero otra vez están 3 y 4 horas viendo una serie llena de escenas sexuales. 3 o 4 horas con sus amigos que tienen conversaciones que te incitan a hacer lo malo. Tú tienes que reemplazar con el Espíritu Santo el vacío que dejó ese demonio que se fue. Porque si no reemplazas ese vacío, ¿quién viene a llenarlo otra vez? Eso, lo que dice este texto es que debemos hacer del Espíritu Santo nuestro reemplazo de esas cosas. Cuando tú empiezas a llenar tu vida con el Espíritu Santo, comienzas a caminar en victoria. Pastor, ¿eso qué significa? ¿Qué significa caminar con el Espíritu? Significa varias cosas: venir a la iglesia todos los domingos, orar todos los días, leer la palabra, adorar al Señor, ayunar, dar de mis recursos. Y repita: venir a la iglesia el domingo, a orar todas las mañanas, ayunar, darle al Señor de mis recursos, orar, pedir perdón, leer la Biblia
y repita: ayunar, buscar la presencia. Ese es llenarnos del Espíritu Santo. Tú no puedes llenarte del Espíritu Santo si no estás con Él, si tú no le abres un espacio en tu agenda. Hay personas que llenan, el Señor viene y lo libera, pero no vuelven a la iglesia. ¿Sabe cuándo vuelven? En la próxima crisis, en el próximo ataque demoníaco. Pastor, óreme, mi esposo me dejó con otra. Hermana, ¿cuánto hace que no viene a la iglesia? Uy, eso hace como 2 o 3 años, pastor. ¿Y su Biblia dónde está? No, pues la aplicación del celular de Biblia ya dice que eso se fue allá a sueño profundo, porque hace 20 meses que no la uso. ¿Y usted sabe qué es ayunar? Ay, no, pastor, es que la comida es tan buena. Si no nos llenamos del Espíritu. La parte que Satanás solía tener ahora debe ser entregada al Espíritu, no a ti o a tus metas. Jesús sanó a 10 leprosos, ¿se acuerdan? De esos leprosos, ¿cuántos regresaron a Jesús? 1. La pregunta es: ¿para dónde se fueron los otros 9? ¿Sabes para dónde se fueron? Se fueron a disfrutar de su sanidad. Se fueron otra vez a la casa, se fueron otra vez a buscar trabajo, se fueron a disfrutar su sanidad. ¿Y tú crees que Dios los sanó para que se fueran a disfrutar su sanidad? O sea, disfruta tu sanidad, pero ¿sabes que Dios te sanó a ti para algo? Dios te liberó para algo, para que tú le sirvieras a Él. Uy, yo recuerdo una pareja que llegó a la iglesia hace muchos años. No podían tener hijos. No podían tener hijos y oramos. Y hoy tienen como 4 hijos. Pero no fue sino que tuvieran sus hijos y se alejaron de Dios. ¿Tú crees que Dios los salvó para que se fueran a producir plata? Están produciendo mucha plata. Tienen muchos trabajos y están muy ocupados produciendo dinero para mantener a sus hijos. Pero Dios no los liberó para eso. Dios te liberó a ti para que le sirvas, para que le agrades. Cuando Jesús sanó a la mamá de Pedro, a la suegra de Pedro, ¿qué hizo ella cuando fue sanada? Se levantó y le sirvió. Así que Dios te va a liberar a ti para que tú le sirvas a Él, no para que te vayas a disfrutar tu liberación. El secreto para una vida bendecida es pasar de la liberación a la devoción. Ahí lo tengo, cópielo. El secreto para una vida bendecida es pasar de tu liberación a la devoción. 7ª cosa, y ya estoy terminando: renovar mi mente. Debo llenar mi mente con la palabra de Dios. Cualquier cosa con que llene mi mente es información, pero lo que entra al subconsciente se convierte en revelación. Yo sé que ustedes tienen información porque vienen todos los domingos, escuchan prédicas, tienen canciones cristianas en sus teléfonos, pero necesitan que esa información se convierta en revelación. Necesitas tener tu mente llena de la palabra de Dios, porque si no, la libertad no te va a durar. Mira, una liberación dura un momento, pero la destrucción de una fortaleza mental y espiritual que ha sido construida durante muchos años va a ser un proceso donde vas a tener que renovar tu mente. Por ejemplo, el problema de la ira a veces es una fortaleza mental. Y usted va a seguir reaccionando con ira, pero usted todos los días le dice: Señor, dame paz, dame calma, dame tranquilidad. Se le salió el Hulk que tenía dentro. Pero tú estás en un proceso de restauración, de sanidad, que por la palabra de Dios en tu mente se va a llevar a cabo. Demonios se echan fuera rápido, pero fortalezas mentales toman más tiempo. El demonio pudo haber salido, pero la fortaleza pudo haber quedado. Hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús, pero posiblemente esa fortaleza espiritual en tu mente de pobreza, esa mentalidad escasa que muchos como latinos, como chiquinquireños tenemos, va a ser un proceso que solo con la palabra de Dios en nuestra mente nos va a renovar. Yo toda la semana junto con mi casa, en mi casa somos así, toda la semana o yo estoy preparando o estudiando, leyendo la Biblia, o estoy escuchando a un predicador, escuchando algún sermón, o escuchando una predicación, o escuchando alabanzas cristianas. Tengo que estar llenando mi mente para ser renovada. Porque si no, el enemigo va a crear en mí una fortaleza espiritual. El demonio se fue, pero la fortaleza está permanente ahí. Y esa fortaleza de pobreza se tiene que romper, pero solo se rompe con la palabra de Dios en nuestra mente. Y último paso para la libertad es plantarse. Tienes que plantarte en una iglesia local.
Y bueno, ustedes están plantados aquí. Pero tal vez alguien en internet llega hoy y dice: uy, pastor, a mí me gustan mucho las predicaciones suyas, pero también escucho la de aquel y también escucho lo del otro. ¿Y para qué iglesia si yo tengo tantas predicaciones por internet? Tengo hartas predicaciones por internet. Uy, eso hay pastores mejores que ustedes, unos pastorazos. Pero tú necesitas plantarte en una iglesia, porque Satanás caza creyentes solitarios. ¿Satanás caza qué? Dios no nos creó para estar solos, iglesia. La Biblia dice en Génesis 2:18: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. No es bueno que no tengas una iglesia. No es bueno que no tengas una familia que ore por ti. No es bueno que no haya alguien a quien tú acudas por un consejo. No es bueno que no tengas una familia con la cual adorar junto al Señor. Ese tema de que eso yo tengo Biblia, Dios está en todas partes, eso suena muy bonito, pero es un engaño del diablo para aislarte. Toda iglesia tiene problemas. Toda iglesia tiene gente carnal. En toda iglesia hay personas tibias y hay hipócritas. Pero precisamente para eso vas a la iglesia, para madurar. ¿Cómo vas a amar a alguien si no es difícil de amar? Cuando tú te casas enamorado, pero el amor empieza después del tercer año. Cuando te das cuenta de que esa mujer no era tan perfecta, cuando te das cuenta de que ese hombre no tiene sino mañas, se afeita y ese pelero ahí en el lavamanos, las toallas todas por el suelo, se cambia de calzoncillos cada 2 semanas. Ahí es cuando empieza el verdadero amor. Antes, ¿qué era? Enamoramiento, y era necesario para casarse, pero hay personas que cuando llega la época de amar se separan. Cuando llegas a la iglesia todo es muy bonito. Ay, el pastor, la pastora, la hermana que la recibe en la puerta. Pero déjenos 1 mes y 2 meses y te vas a dar cuenta cómo somos de imperfectos, que hay inconsistencias en nosotros y una que otra hipocresía por ahí, que hay fallas, que muchas veces decimos una cosa, predicamos una cosa y vivimos otra. Esa es la triste realidad de la iglesia. Pero déjame darte una noticia: así son todas las iglesias. Yo no digo que no tengas que cambiar eventualmente de iglesia, tal vez sí, o por cambio de ciudad, o definitivamente es la voluntad de Dios. Pero cuando tú en un año llevas 3 o 4 iglesias, eso ya es preocupante. Mi experiencia como pastor me ha enseñado que una persona cuando empieza a girar de iglesia en iglesia, su corazón se endurece y ya no le sirve ninguno. Todos los pastores son unos ladrones, todos los pastores son unos hipócritas, todas las iglesias no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿sabe qué? Mejor yo tengo a Dios en mi iglesia, en mi casa, tengo la Biblia y Dios está en todas partes. Y eso que trae soledad, y el diablo está jugado en la risa de verte, que te puede atacar con una felicidad tremenda, facilidad tremenda. Mira, ¿sabes qué? Muchas veces tú has sido guardado de cosas que ni tú sabes, solo por estar bajo esta cobertura. Solo por ese hecho. Tal vez no seas un buen cristiano, mal ejemplo en tu trabajo y para los vecinos, pero por el hecho de que tú estés bajo la cobertura de esta iglesia o de donde estés, eso hace que Dios diga: estos son de mi equipo. El enemigo sabe cuando una persona pertenece a un lugar y se ha plantado, y muchos ataques del enemigo son repelidos por ese solo hecho. No porque tú seas muy buen cristiano, sino porque perteneces a una familia que Dios bendice, que Dios estableció. Eso es espiritual. La voluntad de Dios es que estés en una iglesia. Si la iglesia no te está alimentando, ¿qué significa eso? Que creciste y que ya te puedes alimentar solo. Mire, cuando mi hijo era bebé, me tocaba llevarle la cuchara a la boca, pero creció y él ya podía ir a la nevera a sacar el jugo. Ay, es que no me están alimentando. Coge tu Biblia y aliméntate. Me voy para otro lugar. ¿Te imaginas que mi hijo, que porque yo no le di comida, arranque para donde el vecino, pudiendo él ya ir a la nevera y tomarla? Pues hay una época en que le dice: hermano, prepárese usted el huevito. Ya es hora de que usted se prepare el huevito, de que lave al menos sus calzoncillos, de que tienda su cama. ¿Cierto? Eso es madurez.
Entonces esa excusa de que la iglesia es imperfecta, me voy a buscar otra imperfecta, no vayas, te lo advierto, porque tan pronto llegues, esa iglesia se imperfeccionó. Si encontraste la iglesia perfecta, no vayas, porfa, no vayas, la dañas. Ve a la iglesia, sirve, ve a la iglesia y sé de bendición para alguien. Ve a la iglesia y apaga tu Instagram y tu TikTok cuando estamos en la iglesia y presta atención. Apaga tus notificaciones y escucha la prédica. Adora al Señor en el tiempo de alabanza. Ay, es que esas canciones no me gustan. Es que no se trata de ti, lo importante es que le gusten a Dios. Es que me gustaría que hicieran vallenato y ranchera en la iglesia. No importa qué tipo de música tengamos acá, lo importante es que el Señor se sienta agradado con la letra de las canciones. Trae tu Biblia a la iglesia y en vez de ver cómo cantan los demás, alza tus manos y canta tú. Porque cuando tú te afirmas en una iglesia, el enemigo no tiene cómo atacarte. Pero tan pronto tú abandones la iglesia local donde estás por razones equivocadas y estés sin iglesia, eres una presa fácil para el enemigo. Esto es espiritual. ¿Quieres ponerte de pie? Si quieres ser libre en esta mañana, vamos a orar.